Queridos, continuamos con la lectura de Vida y obra del doctor Sigmund Freud, texto por Ernest Jones, o Ernesto Jones. Llegamos al capítulo número 2. Son textos biográficos, históricos, textos con un leve toque teórico. Ajá. Por eso dejé, digamos, el texto en pantalla. Yo había pensado dedicar nada más el video a hechos históricos, personajes específicos, aportaciones, no sé, como importantes para la historia del psicoanálisis, pero los autores tienen un estilo particular. Ajá. Capítulo número 2, niñez y adolescencia. Veremos un periodo que abarca de 1860 a 1873. Ajá. Dice el doctor Jones, de este periodo de la vida de Freud, conocemos menos que de su primera infancia. Él mismo no tuvo para investigar lo que se refería a esta época o para escribir acerca de ella los mismos motivos que tuvo para estudiar su evolución más temprana. Cuando se dispuso a hacer esto, a la edad de 41 años. Ajá. Antes de continuar, me parece que esta frase que estoy subrayando se refiere, primero que nada, al autoanálisis de Sigmund Freud. Ajá. Un hecho histórico, digámoslo así, aunque también poco documentado, digamos, sociológicamente, poco investigado también en una cuestión histórica, pero no en una cuestión, digámoslo así, del desarrollo del psicoanálisis. Ajá. Les repito, autoanálisis. ¿Por qué? Por esta edad, 41 años. Ujú. Ya iremos viendo específicamente qué ocurría en la vida de Sigmund Freud, más o menos a sus 41 años. Y aquí la segunda observación que les iba a hacer, digamos, el capítulo pasado era un capítulo de contenido intenso, de contenido eh, profundo, ajá, extenso también, intenso, extenso y profundo. Ujú. Porque justamente parte importante de la teoría freudiana, parte importante del psicoanálisis, es lo que Freud denominó sexualidad infantil. Esto no nos espantemos, no quiere decir niños con intereses coitales, no quiere decir niños malos, niños perversos, sino niños que van apropiándose de su cuerpo, que van experimentando poco a poco diversas experiencias, diversas emociones, a partir de las cuales establecen contacto primero con su cuerpo y luego con el mundo. Ajá. Ahorita lo estoy tratando de resumir, pero para mucho mayor detalle, 3 ensayos de teoría sexual, pulsiones y destinos de pulsión, que les dejo en la descripción de este video. Ajá. Y sin duda también la interpretación de los sueños. Ahorita continuamos. Lo poco que sabemos proviene de su madre o de su hermana, así como de algunas observaciones que ocasionalmente hiciera él mismo en años posteriores. La imagen que nos formamos gracias a estas impresiones es la de un niño bueno, no díscolo, muy dado a leer y estudiar. Ok. Favorito de su madre, como fue, era dueño de una confianza en sí mismo que le decía que habría de realizar alguna cosa valiosa en su vida y tenía la ambición de hacerlo. Si bien la dirección en que esto habría de realizarse se mantuvo sin decidir por mucho tiempo. Es decir, quiero hacer algo, pero no sé qué. Quiero encaminarme a una dirección, pero no sé cuál. Ajá. Y al parecer esa falta de decisión se mantuvo. Podemos decir durante su infancia y juventud, juventud temprana. Ajá. Dice el texto, los primeros años en Viena fueron evidentemente muy poco agradables, que es verdad. En esto nos habíamos quedado el capítulo pasado. El papá de Freud, un comerciante judío, decide irse, no me acuerdo en dónde estaban, en dónde vivía cuando era Freud un bebé. Me parece que 2 años y medio y se tiene que ir el padre de Freud, llevándose a toda su familia.
dice el texto. Freud decía más tarde que recordaba muy poco de sus primeros años, entre los 3 y los 7. Palabras de Freud, fueron tiempos difíciles y que no valía la pena recordar. Los recuerdos ininterrumpidos comienzan a la edad de 7 años. No pasan de 5 los episodios que tenemos, perdón, no pasan de 5 los episodios de que tenemos noticias entre los 3 y los 7 años. El primero, que nos relata su madre, se refiere a haber manchado con las manos sucias una silla, por lo que la consoló luego con la promesa de que llegaría a ser un hombre grande y le compraría entonces otra. Un ejemplo más de lo que hoy se denomina tendencia a reparar. Y afín a la promesa anteriormente hecha a su padre de comprarle una cama roja. Esa promesa la vimos en el video pasado, en el capítulo que hablaba acerca de los primeros años de Sigmund Freud. Ajá, dice el texto. Ello indica que el amor era en él, en Freud chiquitín, en Freud niño, más poderoso que la agresividad. El episodio siguiente, bueno, antes de continuar, breve comentario, eh, los autores presentan esto como algo bueno, de lo cual no estoy yo totalmente convencido. Ajá. Como si de alguna manera eh, el amor no fuera agresividad y la agresividad no fuera amor. Ujú. Ahí hay algo que solo mencionaré de pasada. Dice el texto. El episodio siguiente, más interesante, fue relatado por Freud mismo, por él mismo. Era casi su único recuerdo de esa época. Cuando tenía 5 años, su padre les entregó a él y a su hermanita un libro, un relato de un viaje a través de Persia, con la perniciosa sugestión de que se entretuvieran arrancándole las láminas de color, cosa que por cierto no delataba a un padre severo. Es una extraña forma de educación, pero tuvo su efecto. Freud atribuyó a esto más tarde la primera pasión de su vida, la de reunir y poseer libros, pero también llama a este episodio un recuerdo encubridor de algo más primitivo. Otro recuerdo, antes de continuar, les dejo también en la descripción de este video el texto de Sigmund Freud sobre los recuerdos encubridores. Ajá. Ahora sí continuamos. Otro recuerdo se refería a su madre en actitud de asegurarle a la edad de 6 años que hemos sido hechos de tierra y que por lo tanto debemos volver a la tierra. Cuando él expuso sus dudas acerca de esta desagradable afirmación, ella frotó sus manos, algo así, y le mostró los oscuros fragmentos de la tierra de que estábamos hechos. Su asombro no tuvo límites y por primera vez captó en cierto modo la sensación de lo inevitable. Como lo expresó más tarde, lentamente, palabras de Freud, fui admitiendo la idea de que más adelante habría de ser expresada en estas palabras. Debes a la naturaleza una muerte. Otro episodio se refiere al recuerdo consciente de haberse orinado deliberadamente, voluntariamente, en el dormitorio de sus padres a la edad de 7 u 8 años, lo que le valió esta insólita expresión del padre al reprenderle. Este niño nunca llegará a nada. Este juicio era bien ajeno al orgullo que habitualmente se sentía Jacob por su hijo. Acerca de ello escribió Freud. Esto debe haber representado una afrenta terrible para mi ambición, ya que mis sueños registran una y otra vez alusiones, referencias a esta escena, seguida siempre de la enumeración de las cosas por mí realizadas y los éxitos alcanzados, como si quisiera decir, después de todo, ya ves que he llegado a ser algo, es decir, papá, no, yo hago, y tú no confiabas en mí, es tu problema. Ujú. Continúa el texto. Su primer domicilio en Viena fue en la ay, Weisgarberstrasse. Geisgarberstrasse.
Ok, ok. Una callejuela en el distrito de amplia población judía denominado Leopoldstadt, cerca de los terrenos y bosques continuos al Prater. El rápido crecimiento de la familia les obligó a trasladarse a un piso más amplio, en la Kaiser Josephstrasse, donde vivieron de 1875 a 1885. Miren, este año me llama la atención porque creo que Freud ya estaba en la universidad. Me parece que sus primeros textos, digamos, como doctor, datan de esa época, 1885. Ujú. Dice el texto, estaba compuesto de un living room. Un living room es como una sala, como una sala de estar, lugar donde, digamos, se suele al día de hoy poner televisión, tener sillones, etcétera, un comedor, tres dormitorios y un gabinete. No sabemos exactamente a qué se refiere el autor con esta palabra, gabinete. Incluso podría pensar yo, una oficina para los negocios del padre de Freud. Ujú. Dice la hermana, teníamos numerosas habitaciones y gozábamos de una situación bastante próspera, pero la casa, en verdad, no nos parece excesivamente grande para 8 personas. Sabemos además que a menudo el padre recibía ayuda económica de la familia de su mujer, de modo que la palabra próspera no pasaba de ser un eufemismo. ¿Qué es esta palabra? La he encontrado varias veces y le soy sincero, no sé cuál es su significado. Eufemismo. Aquí está la definición de eufemismo: manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Ok, entonces era, digamos, una forma de encubrir una realidad no tan positiva. Ajá. Primer punto, era comerciante el papá de Sigmund Freud. Sí, pero también recibían ayuda económica de la familia de su mujer, de la mamá de Sigmund Freud. Ajá. Continúa el texto. No había cuarto de baño, un sanitario. Ujú. Pero cada 15 días, dos robustos porteadores traían a la casa una amplia tina y varios recipientes con agua caliente y fría, y lo dejaban todo en la cocina para venir a retirarlo al día siguiente. Sin embargo, cuando los niños llegaban a una edad adecuada, la madre los llevaba a uno de los numerosos baños públicos. Miren, es que esto es curioso, ¿no? Estamos hablando de las condiciones de higiene no solo de la familia de Sigmund Freud, sino de una época específica en la historia de Viena. Ajá. Los años 1800. Ujú. Mm, Me ha surgido la duda. ¿En qué año nace Sigmund Freud? Más o menos cuántos años tenía aquí el doctor Sigmund Freud. Permítame, voy a preguntarle a Google. ¿En qué año nace Sigmund Freud? Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856. Ok, 1856. Entonces, aquí estuvo a punto de cumplir 20 años. Ajá. Y para acá, 30 años. Era un hombre joven. Ujú. Durante ese tiempo, esto es lo que hacían las familias para procurar su higiene. Imagínense vivir en una casa con 8 y no tener un sanitario. Ajá. Así lo estoy entendiendo. Ujú. Un sanitario y tampoco una regadera. Ujú. Dice el texto. Bueno, antes de continuar, me llama la atención. ¿Cómo, cómo irían? ¿Serían letrinas a través de las cuales, digamos, irían al baño? Pienso yo. Investiguen qué es una letrina. Ajá. Todavía es una costumbre en ciertos lugares en México. Ajá. Ciertos lugares donde no hay, digamos, tuberías. Vamos a continuar. El gabinete, una habitación larga y estrecha, separada del resto de la casa, y con una ventana que miraba a la calle, le fue
adjudicado a Sigmund. Le fue otorgado, entiendo eso. Así como, hijo mayor, ten, esta es tu habitación. Ajá. Había allí una cama, sillas, un estante y un escritorio. Allí vivió y trabajó hasta que llegó a ser interno en el hospital. Justamente, miren, qué salto, ¿eh? Pasamos efectivamente de al menos un capítulo que le dedican como 10 páginas a la infancia de Sigmund Freud, a ¡pum! Ya es estudiante universitario. ¡Wow! El único cambio, dice el texto, que pudo notarse en la habitación a lo largo de sus años de colegio y de universidad fue la aparición sucesiva de nuevos armarios atestados de libros. En los años de su primera juventud solía incluso cenar en su habitación, para no sustraer ningún tiempo de sus estudios. Tenía una lámpara de queroseno para él solo, mientras que en los otros dormitorios solo había bujías. No sé exactamente qué es una bujía, pero no es tan importante. Vamos a continuar. Digamos, no había tampoco luz eléctrica. Podrá servir para ilustrar la estimación que a él y a sus estudios se asignaba en la familia. Una triste historia que relata su hermana. Cuando esta, la hermana de Freud, contaba con 8 años, la madre, que tenía gran afición musical, le hacía practicar el piano. Pero aun cuando el instrumento se hallaba bastante lejos del gabinete, el cuarto de Freud, el sonido perturbaba tanto al joven estudiante que éste insistió que lo retiraran. Y así se hizo. De este modo, ningún miembro de la familia recibió educación musical alguna, como tampoco la recibieron luego los hijos de Freud. Oh, la aversión que éste sentía a la música constituía una de sus características más conocidas. Me parece que en las obras completas de edición Amor-Ortu, Freud lo menciona una sola vez, creo que en la interpretación de los sueños. Ajá. Pero, vaya, vaya cosas, en serio. Yo no puedo pensar mi vida sin música. De plano, no, para mí es imposible. Y tengo estos tiempos de estudio, leo mucho, pero no puedo yo, digamos, como pensar o pedir que se retire la música de mi vida. Eso para mí sería imposible, impensable. Dice el texto, después de las primeras lecciones recibidas de su madre, su padre se hizo cargo de su instrucción antes de mandarlo a una escuela privada. Aun cuando era una autodidacta, el padre de Freud era evidentemente un hombre de valor, por encima del común de la gente, por su inteligencia y por su aspecto. Si se debe dar crédito al relato, el excelente progreso que se registró en esta etapa de su aprendizaje sería una prueba de la satisfactoria relación con el padre. Él mismo contaba, debe ser Freud mismo contaba, que desde la edad de 12 años solía acompañar a su padre en paseos que realizaban por los alrededores de Viena. No existía en esa época el interés por el deporte y el atletismo que más tarde se generalizó en Europa Central. E indudablemente al ejercicio a que se entregó principalmente fue el pedestrismo, debe ser como la caminata, ahorita vemos qué es eso, especialmente en las montañas. Al menos en México lo conocemos como senderismo, al parecer. Denme un segundo, a ver, Google. Pedestrismo. Aquí está la definición de pedestrismo, conjunto de deportes pedestres. A ver, ¿qué es pedestres? Pedestres. Aquí está la definición de pedestre que anda a pie. Ujú. Que se practican, digamos, a pie. Dice el texto, más tarde hizo la observación de que al salir a pasear solo había constituido su principal placer en sus años de estudiante. También le gustaba, según afirmaba, el patinaje, pero este arte se reducía en esa época a algo muy primitivo. Era un buen nadador, nunca perdía una oportunidad de bañarse en un lago o en el mar. Contaba que solo una vez subió a un caballo y que no se sintió cómodo en esta situación, pero era indudablemente un caminador excelente. A la edad de 65 años, participó en una caminata por las montañas del Harz con una docena de colegas
un cuarto de siglo más jóvenes que él, y a todos los aventajó, tanto en velocidad como en resistencia. La única disidencia, digamos, diferencia, discusión, conflicto entre padre e hijo parece haberse producido cuando, teniendo Freud 17 años, se dejó llevar hasta tal punto por su afición a comprar libros que no pudo pagarlos. Su padre no pertenecía al tipo de padre severo tan común en esa época. Acostumbraba a consultar a sus hijos sobre diversas decisiones que debía tomar. Este cambio de ideas tenía lugar en lo que llamaban el, entre comillas, consejo de familia. Un ejemplo de esto era la elección del nombre para un chico recién nacido. El nombre de Alejandro fue aceptado a propuesta de Sigmund, quien le inspiró para elegir el nombre en Alejandro el Grande, por su generosidad y su heroísmo. En apoyo de su preferencia, recitó toda la historia de los triunfos del gran macedonio, Alejandro el Grande, ¿vale? El padre era, de todos modos, un patriarca judío y exigía el respeto consiguiente. Moritz Rosenthal, Mortis, Ricky Morty, Moritz Rosenthal, el pianista, cuenta que una vez estaba discutiendo con su padre en la calle cuando se encontraron ambos con Freud, quien le dijo riendo, a guisa de reproche: ¿Cómo? ¿Estás contradiciendo a tu padre? En un dedo del pie de mi hijo Sigmund hay más inteligencia que en mi cabeza, y sin embargo, él no se atrevería a contradecirme. ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? ¿Qué, cómo decirlo? Es algo muy raro para mí, esta frase que estoy subrayando. Ajá. El padre reconoce al hijo como más inteligente que él. En un dedo del pie de mi hijo, Sigmund, hay más inteligencia que en toda mi cabeza. Ajá. Qué bello es eso. Y sin embargo, él, mi hijo, nunca, no, simplemente no, se atrevería a contradecirme. Ujú. Entonces, fíjense aquí hay una cosa, el ejercicio de la autoridad, el reconocimiento del papel, del lugar del sujeto en la familia, al menos para Freud, padre, no era una cuestión de inteligencia. Ujú. Es decir, se somete porque se somete mi hijo. Ujú. Es muy inteligente, es mucho más inteligente que yo, pero yo soy su padre. Ujú. Vamos a continuar. En cuanto a la formación religiosa de Freud, poco es lo que se sabe. Desde luego, la niñera católica y quizás su influencia atemorizante pesó en el desagrado que posteriormente sentía por las creencias y ceremonias del culto cristiano. Su padre debió haber sido educado como judío ortodoxo, y Freud mismo era un hombre versado en todas las costumbres y fiestas judías. Sus hijos me aseguraron que el abuelo había llegado a ser un completo libre pensador, pero existen ciertas pruebas de lo contrario. Era indudablemente un hombre liberal, de convicciones progresistas, y es probable que haya seguido fiel a las prácticas ortodoxas judías luego de emigrar a Viena. Por otra parte, Ernst Freud posee una Biblia que su abuelo obsequió a su padre, Sigmund Freud, al cumplir 35 años, cuando Jacob tenía 75. La dedicatoria escrita en hebreo dice así: Mi querido hijo, fue después de cumplir tus 6 años de edad que el Espíritu de Dios comenzó a inclinarte al estudio. Yo diría que el Espíritu de Dios te habló así: lee mi libro. En él verás abrirse para ti fuentes de conocimiento y de inteligencia. Es el libro de los libros. Es el pozo que han labrado los hombres sabios y de donde aquellos que han establecido las leyes han tomado el agua de sus conocimientos. Has tenido en el libro la visión del Todopoderoso. Con buena voluntad has escuchado, has obrado y has tratado de volar alto sobre las alas del Espíritu Santo.
Desde entonces he conservado la misma Biblia. Ahora, en el día en que cumples 35 años, lo he sacado de su escondite para enviártelo en señal de cariño de tu anciano padre. ¡Wow! ¡Qué bello! En serio. Ese hombre era un hombre particular, un hombre especial, el padre de Sigmund Freud. Dice el texto. Cuando Freud habla de haber sido grandemente influido por la temprana lectura de la Biblia, solo pudo haberlo dicho en el sentido ético, además de su interés histórico. Es decir, Freud no era, nunca fue religioso. Eso lo vimos también en el primer capítulo. No tanto una aversión directa e injustificada por el catolicismo, sino un rechazo hacia todo lo cristiano, todo lo católico, por esa experiencia muy temprana de frustración, de miedo por una niñera ladrona que tuvo Sigmund Freud. Ajá. Y le digo ladrona, no por qué otra cosa, sino porque realmente estuvo en la cárcel por robo. Le robaba sus juguetes a Freud. Imagínense eso. Ujú. Una niñera. Lo vimos esto en el capítulo 1. Dice el texto, creció desprovisto de toda creencia en Dios o en la inmortalidad, y no parece haber sentido tal necesidad. Las necesidades emocionales que habitualmente hacen su aparición en la adolescencia hallaron su expresión primeramente en meditaciones filosóficas, harto vagas, y poco después en su seria adhesión a los principios de la ciencia. A la edad de los 9 años, es decir, un año antes de lo habitual, aprobó el examen que le permitió ingresar a un instituto de enseñanza secundaria, Sperl Gymnasium, perdón. Su carrera, que en el mismo fue brillante. Sobre un total de 8 años, conservó el primer puesto durante 6. Gozó allí de un puesto de privilegio y raras veces se le interrogaba en clase. Cuando a la edad de 17 años terminó los cursos con una distinción honorífica, su padre le recompensó con la promesa de un viaje a Inglaterra, que fue cumplida 2 años después. Pero tenía 19 años entonces. Freud retribuyó la instrucción recibida del padre ayudando a su vez a sus hermanas en sus estudios. Ejerció incluso cierta censura sobre sus lecturas, descartando aquellas que creía inadecuadas para su edad. Así, por ejemplo, cuando su hermana Ana tenía 15 años, dictaminó desfavorablemente con respecto a la lectura de Balzac y de Alejandro Dumas. Ajá. En todo y por todo era el hermano mayor. Wow, miren, es que Freud se sometía, pero también, al parecer, Freud tenía un poder importante dentro de su familia. Ujú. En una carta de julio de 1876, 20 años cumplidos de Sigmund Freud, 19-20 más o menos, dirigida a su hermana Rosa, 4 años menor que él, y que se hallaba con la madre en Rosnau, así lo vamos a decir, la ponía en guardia contra la posibilidad de que se dejara marear por un leve éxito social. Había mostrado sus habilidades musicales ejecutando un programa en cítara, instrumento este con el que no estaba muy familiarizada. La carta está llena de sabiduría mundana acerca de cómo la gente se muestra inescrupulosa en lo que se refiere a elogiar, admirar excesivamente a las niñas en detrimento de su futuro carácter. Y les recuerdo, en estos momentos Freud era un jovencito. Para 1876 tendría 20 años, no había empezado sus estudios en medicina. Ujú. Entonces, un joven versado, un joven lector. Dice el texto, no cabe duda de que el joven Sigmund Freud vivía absorbido por sus estudios y era un gran trabajador. La lectura y el estudio parecen haber llenado la mayor parte de su vida. Incluso los amigos que le visitaban, tanto en sus años de colegio como más tarde, se encerraban inmediatamente con él en su gabinete para entregarse a sus serias discusiones, para disgusto y descontento de las hermanas de Freud, que veían comportarse a los jóvenes con absoluta prescindencia de ellas, es decir, no les hacían caso. Ajá. Un rasgo notable en él era su preferencia por las monografías amplias sobre cada tema, en lugar de los relatos condensados habituales de los textos de estudio,
preferencia que imperó, es decir, dominó, también en los años posteriores, como se vio por sus lecturas de temas arqueológicos. Leía abundantemente al margen de sus estudios propiamente dichos, si bien afirma haber leído la primera novela a los 13 años. Esto se refiere probablemente a novelas modernas. Ya había leído los clásicos alemanes. Tenía una notable aptitud para los idiomas. Y antes de continuar, pareciera como que Ernest Jones está tratando de decir, solo se tiene que leer una vez, y eso no es tan cierto, queridas, queridos. Leamos por placer. Ajá. Leamos no por buscar conocimiento tal cual, sino entregarnos a un recurso placentero, sin duda, de emociones. ¿Sabe? Ahora sí, continuamos. El texto no es muy largo, yo creo que no me tomará más de media hora a partir de ahorita. Tenía una notable aptitud para los idiomas. El hecho de llegar a ser posteriormente un reconocido maestro de la lengua alemana es solo un aspecto de ese talento. Además de su completa familiaridad con el latín y el griego, tuvo un conocimiento cabal del francés y el inglés. Aparte de esto, aprendió por su cuenta el italiano y el español. Queridas, queridos, por esto es tan difícil leer a Sigmund Freud. Ya tenemos toda la lectura de edición Amorortu, los libros verdes, la edición estándar, ¿no? Es lo mismo. Y a veces, en serio, uno está leyendo y Freud hace referencias culturales y empieza a escribir en otros idiomas y maldita sea, no sé en algunas ocasiones qué quería decir. Ajá. Lo indagué, lo estudié y lo vamos a seguir indagando y estudiando, pero aún así es un autor difícil. Por esto justamente, muy erudito, muy conocedor, pero por lo mismo difícil de entender. Ujú. Se le había enseñado naturalmente el hebreo, es decir, como una segunda lengua. Ajá. El idioma judío, por decirlo de una manera. Tenía una preferencia especial por el inglés, particularmente Shakespeare, y cierta vez me dijo que durante 10 años no había leído más que libros en ese idioma. Su primera lectura de Shakespeare fue a los 8 años. Lo leía y lo releía siempre, claro, y siempre estaba en condiciones de traer a colación una cita oportuna de sus obras. Admiraba su portentoso poder de expresión, y más aún, su amplio conocimiento de la naturaleza humana. Recuerdo, no obstante, ciertas ideas caprichosas que tenía sobre su personalidad. Su semblante, insistía Freud, no podía ser el de un anglosajón, sino de un francés, y sugería que su nombre era una corrupción de Shakespeare. Ajá. Quería que yo hiciera un estudio de las interpretaciones de los baconianos y las confrontara con las interpretaciones psicoanalíticas. Realmente no sé qué quiere decir esto, queridas, queridos, pero vamos a avanzar. No es que él fuera baconiano, como lo era su maestro Meinert, sino que creía que valía la pena refutar esa idea con esa sabia observación, con esta sabia observación. Al parecer palabras de, Bacon, Francis Bacon, o Francisco Bacon. Este, a eso se refiere con baconiano. Ujú. Francis Bacon. En ese caso, Bacon o Bacon habría poseído el cerebro más poderoso que haya habido jamás sobre la Tierra. Y a mí me parece que sería más necesario repartir entre varios rivales el mérito de Shakespeare, antes que cargar con ese peso a otro hombre insigne, otro hombre destacado. Ajá. Vamos a salir de esta duda. Insigne. No, me manda datos de Lorenzo Insigne, futbolista italiano. No, no, no. Estoy buscando significado. Insigne quiere decir célebre. Miren, qué curioso. Y un futbolista llamado célebre. Wow. Dice el texto. Pero más adelante se sintió muy atraído por la idea de que el verdadero autor de las obras de teatro fuera el conde de Oxford y le disgustaba bastante el hecho de que yo no compartiese su opinión. Se podía esperar que de un biógrafo no judío
la afirmación de que Freud poseía pocas características francamente judías, de las que podría citarse tal vez como la más destacada, la afición a relatar anécdotas y chistes judíos. Pero él se sentía judío hasta lo más hondo de su ser, y ello, evidentemente, significó mucho para él. Tenía una exagerada sensibilidad, común en todos, común en los judíos, al más leve indicio de antisemitismo, y tenía muy pocos amigos que no fueran judíos. Se oponía enérgicamente a la idea de que los judíos fueran impopulares o inferiores en cualquier sentido, y evidentemente sufrió mucho desde la época escolar en adelante, especialmente en la universidad, a causa del antisemitismo, de que estaba impregnada Viena. Antes de continuar, de hecho, su último texto de la edición estándar era un comentario sobre el antisemitismo en Inglaterra. Ajá. Se los dejo en la descripción. Dice el texto, ello terminó para siempre con la fase de entusiasta nacionalismo germano por la que había pasado en su temprana edad. La sumisión no estaba en su natural forma de ser, ¿ah? Y su padre no volvió a recuperar el lugar que había ocupado en su estima desde la penosa ocasión en que relató a su hijo entonces de 12 años como un gentil, un hombre no judío, le había despojado de un manotón de su gorro de pieles nuevo, arrojándolo al barro y gritándole, «Sal del pavimento, judío». A la pregunta indignada del hijo, ¿y tú qué hiciste? El padre contestó tranquilamente, bajé a la zanja y recogí mi gorro. Miren, esto Freud lo narra en la interpretación de los sueños y también Freud extiende su impacto frente a este evento. Freud, por esto, digámoslo así, empezó no a odiar a su padre, sino a apreciarlo menos. Ajá. Dice el texto, esta falta de heroísmo del padre, perdón, esta falta de heroísmo de parte de quien constituía su modelo ideal resultó chocante para el joven, quien inmediatamente comparó mentalmente esa conducta con la actitud de Amílcar, que hizo jurar a su hijo Aníbal ante el altar de su hogar que tomaría venganza de los romanos. Evidentemente Freud se identificaba con Aníbal, ya que desde entonces en adelante, como él lo afirmó, este ocupó un lugar en sus fantasías. Es decir, muy sumiso, pero había en el joven Sigmund Freud, y de hecho también más adelante, podemos decir, en toda su vida, un fuerte anhelo a la agresión. Anhelo, que pienso yo, Freud pudo sublimar, es decir, aprovechar para trabajar. Continuamos con el texto. Durante su desarrollo, Freud pasó por una fase de indudable militarismo, cuyo más remoto origen él situaba en las batallas que en su primera infancia había mantenido con su sobrino, Hans. Uno de los primeros libros que cayó en sus infantiles manos, cuando hubo aprendido a leer, fue El Consulado y el Imperio, de Thiers, o Thiers. Ajá. Él mismo nos cuenta cómo, sobre la espalda de sus soldaditos de madera, pegó pequeños rótulos con los nombres de los mariscales de Napoleón. Su favorito era Massena, a quien generalmente se creía judío. Este culto de su héroe era favorecido por el hecho de que ambos habían nacido en la misma fecha, a un siglo de distancia. 5 de mayo. Freud nació en 1856, debió haber sido Massena de 1756. 5 de mayo, qué curioso. Continúa 5 de mayo. Sí, ¿verdad? A ver, o 6 de mayo. A ver, 6 de mayo. No es que el 5 de mayo, en primer lugar, nació mi hermano y segundo, 5 de mayo es una fecha importante para México por la batalla de Puebla. Pero Freud nace el 6 de mayo. Ajá. Otro día importante. Eh, a ver, aquí está la guerra franco-prusiana, que estalló cuando tenía 14 años, despertó en él agudo interés en Freud. Ajá.
Me parece que esto es un asterisco, queridas, queridos, aquí después de la palabra interés. El hecho de que Cromwell había hecho volver a los judíos a Inglaterra debe haber sido un factor considerable en esto. Al parecer, no, miren, no sé. Entonces, esto debe ser como un error en el archivo. Tal vez alguien rayó el libro, no lo sé. Vamos a continuar. Su hermana nos cuenta que tenía sobre el escritorio un mapa de grandes dimensiones, sobre el que seguía en detalle las operaciones militares, por supuesto, mediante banderitas. Peroraba, no sé qué es eso, ahorita lo vemos, ante sus hermanas acerca de la guerra en general, y en particular acerca de determinados movimientos de los combatientes. Peroraba, me parece que es charlaba, ajá, parlaba, no sé. Vamos a ver. Perorar, Aquí está la definición de perorar, pronunciar un discurso u oración. discutí entonces. Ujú. Pero, dice el texto, su sueño de llegar a ser él mismo un gran general debe haber ido marchitándose gradualmente, y todo lo que pudo haber sobrevivido en materia de interés por las cosas militares debe haber recibido un sosegado final después de la fastidiosa experiencia que significó para él pasar un año en el ejército a la edad de 23 años y en mitad de sus absorbentes trabajos de investigación científica. Freud no visitó el país de sus sueños, Inglaterra, hasta los 19 años. Nunca dejó de envidiar a su medio hermano, Philip, me parece, la suerte que éste tuvo de vivir en Inglaterra y educar a sus hijos lejos de las diarias persecuciones a que eran sometidos los judíos en Austria. Todo lo que sabemos de esta visita es el relato que él mismo hace del embarazo que le producía su tendencia a introducir géneros allí donde en inglés no correspondían. Géneros, es decir, palabras para nombrar, digamos, las cosas. Ajá. Cosas o personas. La carta extremadamente entusiasta que, según su hermana, escribió Emanuel al padre, elogiando la evolución y el carácter de su hermano, que su visita sirvió para exaltar aún más la antigua admiración que sentía por Oliver Cromwell, en cuyo homenaje bautizó con el nombre de Oliver a su segundo hijo, es decir, Freud, cuando tuvo hijos, le puso Oliver al segundo de sus hijos. Y que una conversación mantenida con su medio hermano tuvo el efecto de suavizar las críticas de que hacía objeto a sus padres por el citado episodio del gorro arrojado a la zanja. Es decir, Freud se enoja con su padre, como puede ser que no hayas peleado para defenderte contra ese gentil, no judío, pero su hermano mayor o su medio hermano mayor, Emanuel, le dijo, hermanito, no, papá supo manejar las cosas bien. Ajá. No se va a pelear cuando tú quieras. Dice el texto. Más tarde confesó que solía entregarse a la fantasía de haber nacido hijo de Emanuel. Mira, con lo que su camino en la vida hubiera sido mucho más fácil. Pues claro, ciertamente. Dice el texto. Bueno, esto ya lo habíamos leído, la nota número 1, al respecto de Oliver Cromwell. Les sugiero, busquen quién es Oliver Cromwell. Cromwell. El hecho de que Cromwell había hecho volver a los judíos a Inglaterra debe haber sido un factor considerable en esto. Ajá. Ahora sí, continuamos. Respecto a su evolución sexual durante estos años, solo conocemos un episodio. ¡Wow! Hizo buen trabajo de censura, doctor Freud. Por lo que sabemos de sus equilibrados años de madurez y de las sublimaciones evidentemente exitosas de su adolescencia, en eso estoy de acuerdo, se puede suponer que su desarrollo fue más tranquilo que el de la mayoría de los jóvenes. Lo que relata allí es su es su primera experiencia amorosa a los 16 años, cuando por única vez en su vida volvió a visitar el lugar de su nacimiento. Permaneció en casa de los Blues, que eran amigos de sus padres y se dedicaban al mismo negocio textil que su padre. Se enamoró instantáneamente de Gisela, la hija de Plus, 3 años menor que él. Era demasiado tímido para comunicarle sus sentimientos o para dirigirle siquiera la palabra.
y varios días después ella se ausentó para proseguir sus estudios. Creo que ahorita los jóvenes hablan de... Hay una figura, yo realmente no soy joven y tampoco estoy pegado a internet, pero tienen una palabra para denominar a un tímido al día de hoy. Freud era tímido. ¿Cuál es la palabra? La he olvidado. Simp, me parece. Dice el texto. El desconsolado joven tuvo que contentarse con vagar por los bosques, con la fantasía de cuán placentera habría sido su vida si sus padres no hubieran abandonado ese rincón feliz, donde habría llegado a ser un robusto mozalbete, como los hermanos de ella, para casarse luego con la muchacha. Todo era, pues, por culpa de su padre. Como era de esperar, a esta fantasía estaba unida a otra, si bien inconsciente, cabalmente, es decir, plenamente erótica. Es decir, sí tenía su corazoncito, doctor Sigmund. Todo este episodio quedó luego asociado en su mente al descubrimiento de que su padre y su medio hermano Emanuel tenían el plan de apartarlo de sus andanzas intelectuales para reemplazar estas con otras actividades más prácticas, después de lo cual se establecería en Manchester y se casaría con Pauline, la hija de su medio hermano. ¿What? Bueno, y compañera de juegos de su infancia. Es que, bueno, sí, a mí esto, para mí raya en lo incestuoso, pero puede ser una práctica judía con el objeto justamente de no casarse con no judíos, que es una prohibición judía, me parece, aún al día de hoy. Dice el texto, de esta manera Gisela Plus y Pauline quedaron identificadas entre sí. El episodio amoroso con Gisela, con la primera, y la fantasía erótica inconsciente que lo acompañó, debe haber tenido el efecto de reanimar la fantasía infantil de violación con respecto a Pauline. Esto lo vimos en el video pasado, en capítulo número 1. Y en última instancia, también indudablemente con respecto a su madre, es decir, complejo de Edipo. Ajá. Cuando se vio enfrentado con la dificultad de hallar un medio de vida en Viena, reflexionó a menudo sobre esa segunda oportunidad perdida de asegurarse una vida más fácil y pensó que había en verdad bastante que aducir en favor del plan de su padre, pero debió suceder. El hecho de que la jovencita, en un segundo encuentro, esta vez durante su visita a Manchester, a la edad de 19 años, le dejó indiferente, bien podría haber sido uno de los factores que lo indujeron a persistir en su carrera científica. Es decir, no tanto que le hayan roto el corazón, fue más bien, no fue de su interés. Ujú. No fue capaz de despertarle el deseo. Lo siento. Muchas cosas serían diferentes en el mundo que nos rodea si en esa segunda ocasión sus encantos hubieran igualado a los de aquella moza campesina. Queridas, queridos, hemos terminado el capítulo número 2, pero los azares de la vida amorosa, ¿eh? Interesantísimo, fascinante, diría yo. Están viendo un solo capítulo a la elección de profesión de Sigmund Freud, que, según sabemos, andaba entre derecho y medicina. Al final se decide por lo segundo, pero ya ahondaremos en esto en el siguiente video. Por el momento, bye.